¿Se acuerdan de aquello, no? ¿Pero qué tal están ustedes? Pues, si están bien, vamos a continuar nuestro viaje, ¿eh? Hoy llegamos al final, ya está al alcance de la mano, así que se complica el viaje a medida que avanza, ¿eh? Se complica y bueno, para saber por dónde vamos o para recordarlo más bien, cuál va a ser el punto de partida hoy, les indico muy brevemente hasta dónde habíamos llegado, para tener una base sobre la que continuar. Hemos visto en el primer día un paisaje que nos pintaba Manuel Azaña en 1918 de la evolución, de la construcción del Estado liberal en España. Era el artículo aquel de la cuestión catalana en el que intentaba buscar las raíces de esa cuestión, tal como se planteaba en 1918, en el tipo de Estado-nación que en España se había construido desde la guerra contra los franceses, desde la guerra de la independencia. Y entonces la síntesis a la que habíamos llegado era que desde aquella concepción predominante durante buena parte del siglo XIX, que tiene su reflejo pues, en la cultura, en la literatura, en la poesía, en la historia, en la búsqueda de raíces, es decir, que tiene una raigambre romántica, se había llegado a partir de los años 80 y de la presentación de los agravios o de las demandas, aquellos memoriales que se presentaban al rey o a la reina regente, a la síntesis que era: Cataluña es nuestra patria, España es nuestra nación. Es decir, no lo que plantean los catalanes entonces es la persistencia de Cataluña como su verdadera patria, con una cultura, con una historia, con un código civil, con unos hábitos propios que no niegan a la nación española, sino que son parte de la nación española, pero que buscan una diferencia que la nación española debe reconocer. A partir de 1901 y de un corte que efectúa la nueva generación de intelectuales, profesionales, hombres de negocios, empresarios catalanes que en 1901 pues no han llegado todavía a cumplir los 30 años y se deciden a entrar en política con una formación propia, la Lliga. A partir de ahí aquella síntesis se modifica sustancialmente. Los nacionalistas tienden a ver la historia de las naciones como una evolución que viene de una semilla que se planta y que va creciendo como un árbol y que todo está ya, digamos, como en la misma semilla que al final fructifica, se diversifica y florece. La nación florece o la nación despierta, que son las imágenes preferidas. Eso no es realmente así. Hay cortes, hay evolución, desde luego, hay continuidades, pero hay momentos de corte que normalmente son protagonizados por nuevas generaciones que han aprendido de los mayores, pero que dicen: aquí estamos nosotros y aquí hay un nuevo comienzo. Ese nuevo comienzo tiene también su expresión
que la encuentra muy rápidamente un joven de 21 años, que es Enric Prat de la Riba, en una conferencia en el año 95, en el que dice: Cataluña es nuestra nación, España es nuestro Estado. ¿No? Vean que hay una diferencia sustantiva con lo que podía decir un Almiral o un Pi Margall o la generación anterior. Cataluña es nuestra nación, España es nuestro Estado y nosotros tenemos que hacer algo en relación con nuestra nación y en relación con el Estado español. Eso que se hace en relación con la nación es la lengua, las costumbres, la historia, la vida propia de nuestra nación, que es Cataluña, que hay que resucitar, hay que despertar, hay que vigorizar, y que reclama ante el Estado una autonomía para todo aquello que se refiere a la política interna catalana. Esto entonces implica no ya solo unos memoriales que se presentan, sino una batalla política que se da en las instituciones, se da en el Parlamento y, si es necesario, y así lo juzgarán algunos de los dirigentes de esta nueva opción, entrando en el gobierno. Prat de la Riba va a ser la figura fundamental de esta concepción del catalanismo y, en efecto, va a no solo a aceptar, sino a buscar responsabilidades políticas, impulsando con los gobiernos, tanto conservador, primero con el liberal y después con el conservador, de Canalejas primero y de Dato después, impulsando al menos una autonomía administrativa que tiene un reflejo legal y que, bueno, es lo primero que modifica la estructura provincial del Estado español que se había establecido desde el año 33 del siglo anterior, que es la posibilidad de formar mancomunidades provinciales. De manera que aquella aspiración a que la región tuviera una representación propia dentro del Estado se consigue en un primer momento con la mancomunidad, dejándolo exclusivamente en un nivel administrativo. Ahí hay el primer enfrentamiento, porque a medida que madura esa idea, la representación catalana en el Parlamento español aspirará a una autonomía también política, es decir, a tener un Parlamento, a tener un Consejo de Gobierno, una Generalitat, a tener un sistema judicial propio, un sistema legal propio dentro del Estado español. Esta es la segunda etapa que hemos recorrido, que termina con la disolución de la mancomunidad por una dictadura, la primera que sufre el Estado español en el siglo XX, la dictadura de Primo de Rivera, y que al terminar la dictadura ya no se va a plantear en los mismos términos, ni por los mismos actores, sino que hay un cambio de hegemonía dentro del catalanismo que pasa de la lliga, que es burguesía, que es empresarios, hombres de negocios, profesionales, sobre todo, a la Esquerra republicana, que se crea en 1931, muy poco antes de proclamarse la República, y que va a ganar las elecciones a partir de 1931 y va a tener la presidencia y va a formar el gobierno de la Generalitat catalana durante todo el año, durante toda la República, hasta el final de la Guerra Civil. Esta autonomía ya es un reconocimiento muy superior al que se había alcanzado en la etapa anterior, porque ahora sí hay un Parlamento catalán, hay un gobierno catalán
y hay un sistema de partidos catalán en el que el sistema de partidos español tiene poco que hacer. No hay, realmente es un sistema político propio, el de Cataluña, ya desde el tiempo de la República. Lo era también ya en la Restauración, pero ahora lo será de manera más decisiva. La autonomía catalana, la región autónoma catalana, es liquidada por los vencedores de la Guerra Civil y se produce entonces un nuevo proceso que será lento, en el que la cuestión ya no es tanto garantizar el gobierno interior y estar presente en el Estado, como la de echar lazos, establecer vínculos con la oposición a la nueva dictadura, de tal manera que se pueda unir lo que podría interpretarse o ser entendido y defendido por los partidos españoles como una batalla por la libertad y por la democracia, que se entienda también como una batalla por la autonomía catalana. Eso sucede a lo largo de los años 60 en reuniones que no son solo de partidos políticos, aunque también, sino de profesionales, intelectuales. Hay encuentros, hay diálogos que verdaderamente son ahora muy evocadores de volver a ver, porque ahí se discute ya todo, se discute cuál va a ser la relación de Cataluña con el Estado democrático que se espera para el después de Franco, si va a ser un federalismo, si la aspiración catalana es también o es solo, aunque en cabeza de la aspiración de otras regiones. Y en esas reuniones se va a elaborar, en esos encuentros se va a elaborar lo que va a tener su sello en el debate constituyente. Se va a encontrar la fórmula de acuerdo entre la oposición española, que se organiza en las instancias llamadas unitarias, la plataforma, la Junta Democrática primero, en la que el peso es sobre todo el Partido Comunista, y Coordinación Democrática después, en el que el peso es sobre todo el Partido Socialista. El Partido Comunista es un partido que viene de la Guerra Civil, de la generación joven de la Guerra Civil, o sea, los que hicieron la guerra jóvenes, y que ha tenido una presencia muy fuerte en el nuevo sindicalismo que emerge a partir de los años 60 y que, por tanto, puede ofrecer a esta conjunción de fuerzas una base obrera, a la vez que una base de gente experimentada políticamente, algunos de ellos muy experimentados políticamente, que es el grupo que ha dirigido al Partido Comunista desde París a partir de 1956 y sobre todo desde 1960. Esa confluencia, como digo, va a dar lugar a un acuerdo que se firme. Llegan al acuerdo y se publica un comunicado en los últimos días de marzo de 1976 entre la oposición comunista, socialista, pero también de liberales, de monárquicos, de demócratas cristianos, que se unen en estas dos organizaciones, y una Asamblea de Cataluña que existe desde 1971 y en la que es muy fuerte el peso de los católicos y del Partido Comunista catalán,
que es el PSUC, que ha sabido organizar a unas comisiones obreras muy fuertes en Cataluña y que ha entrado en una relación muy fluida con el mundo católico, digamos, progresista, que ha surgido a partir del Concilio Vaticano II. En esas reuniones se llega a aceptar por unos y otros la doble fórmula: autonomía para las nacionalidades y regiones y, en segundo lugar, mirando a Cataluña, el restablecimiento de la Generalitat y del Estatuto de Autonomía de la República. Así se presenta la oposición a la luz pública a partir de 1976 y tras las decisiones tomadas por el gobierno de Suárez ya de una forma legal a partir de 1977. El Partido Comunista sigue estando ilegalizado hasta la célebre noche de Sábado Santo, pero ya actúa a cara descubierta desde el retorno público de su dirección de París. Este es la base sobre la que se construye la Constitución que nos sigue rigiendo y de la que se deriva la fórmula de nacionalidades y regiones y el título octavo de la Constitución que se refiere a las comunidades autónomas. Quienes realmente llevan el debate constituyente, quienes defienden hasta el final estas fórmulas, son sobre todo los partidos de izquierda con los catalanes. De manera que el término nacionalidad es innegociable para la representación catalana, que es Miquel Roca en la ponencia y será Pujol con una presencia muy activa en la comisión ya y en el pleno. Y es Jordi Solé Tura por el PSUC y va a ser también por los socialistas catalanes Martín Tobal. De manera que hay tres de cultura catalana que van a pugnar muy fuerte por este estado de las autonomías, que es el que tenemos tal como surge de ahí. La evolución a partir de ese momento ya no va a ser, como se sabe muy bien y ahora ya se ha hablado mucho de esto y no es menester repetirlo porque es conocido, el proyecto al que se llega no es el establecimiento de un Estado terminado. Es decir, no es una constitución al modo de las constituciones que, bueno, se extienden por Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial, del triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, sino que tiene esta especificidad española de constitucionalizar un procedimiento. Esto no es nuevo en el 78, esto ya lo habían hecho en la República. Lo que se constitucionaliza es el procedimiento para llegar a la formación de las comunidades autónomas, dejando la iniciativa de esa formación, es decir, lo que se ha llamado el principio dispositivo, a la iniciativa de las mismas comunidades que se pretenden formar. Es verdad que antes del debate constitucional hay algo que no hubo en la República, que son las preautonomías, que en cierto modo ya van a determinar en buena medida el resultado del procedimiento, pero en definitiva es la Constitución la que establece cómo se llega a ser comunidad autónoma. En ese cómo se llega, el campo quedó abierto, necesariamente,
y va a ser cerrado a base de toma de decisión de los partidos. Por ejemplo, el Partido Socialista tiene toda la responsabilidad en derivar el proceso andaluz hacia el camino seguido y previsto, aunque no explícitamente en la Constitución, para Cataluña, Euskadi y Galicia, y será el Partido Socialista el que impulse la autonomía andaluza por ese camino, por el referéndum de 1980, será o bien el sistema de partidos que se va fraguando desde que empiezan a repetirse las elecciones, el juego de los partidos entre ellos mismos, las decisiones que toman, el ritmo de las transferencias, los intentos fallidos del gobierno para establecer un plan que llamó de armonización y de ordenación del proceso autonómico, las reticencias, las pugnas entre el gobierno central y los gobiernos de las autonomías. Es decir, que empieza la política, empieza el juego por el poder. Y en Cataluña es claro que desde las elecciones de 1980 en adelante y por un largo periodo, el marco de la política lo van a establecer dos grandes formaciones. Una va a ser la liderada por Jordi Pujol, que es una coalición de dos partidos, Convergencia Democrática y Unió, que bueno, vienen de una tradición, podríamos decir, la tradición del catalanismo católico y la tradición del catalanismo lligarie de la Liga, pero con la lección aprendida. Es decir, Pujol no va a ser una reproducción de Cambó, en absoluto. Esa mezcla la otra gran formación, ante el derrumbe del PSUC muy temprano, como pasó con el Partido Comunista, es decir, a partir del 82, los dos grandes partidos de la oposición al franquismo, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, o sea, los comunistas catalanes, y el Partido Comunista de España, se derrumban en medio de una gran fragmentación y no volverán a ser nunca la fuerza política que habían sido en los años anteriores. Dejan el espacio, digamos, de la política de izquierda en ese momento tanto al PSOE como al PSC, que va a ser un partido federado, pero un partido federado con reducción al Partido Socialista. Digo, porque es muy temprana también una decisión que tal vez pudo haberse evitado, de formar un solo grupo parlamentario. En las primeras Cortes el PSC tuvo su grupo parlamentario y tuvo una presencia como tal Partido Socialista Catalán, mientras que ya a partir de la estabilización, de la primera estabilización del sistema, el PSC disuelve su grupo parlamentario y solo se forma el grupo parlamentario socialista. De manera que eso fue regalar, digamos, la representación catalana en el Parlamento español a Convergencia. Es decir, a partir de la disolución del PSC, los diputados socialistas de Cataluña son más diputados socialistas que diputados catalanes. No tienen una presencia propia, ni una política propia en relación con Cataluña. El territorio de esas dos grandes formaciones, desde el primer momento, va a estar muy claramente, no escindido, pero sí dividido en dos campos. Convergencia, o CIU,
se hace con la presidencia y el gobierno, y el PSC controla más bien ayuntamientos, sobre todo el de Barcelona, que es fundamental, y el del área barcelonesa, en los que va a triunfar de manera sistemática cada uno en sus elecciones, dando lugar a una polaridad entre el municipalismo del Partido Socialista, el gubernamentalismo o la política en manos de Convergencia y Unió. Lo cual va a dar lugar a dos fenómenos, uno de ellos muy destacado, que es la identificación del gobierno de Cataluña con Convergencia, y más concretamente con el presidente. Y el presidente tiene un nombre, que es Jordi Pujol. A partir de ahí, Jordi Pujol, que es un político muy hábil y con una formación muy considerable y que sabe muy bien lo que se trae entre manos, va a seguir una política que ha recibido su nombre hasta la confesión de que había mantenido un dinero que todavía no se sabe cuánto, ni cómo, ni de dónde vino, en Andorra. Esto se ha llamado pujolismo, y tiene su nombre y tiene su código y su estructura. Es una manera de hacer política, no cabe duda. Una manera muy exitosa de hacer política. El Pujol parte de una identificación suya con la presidencia, con el gobierno y con la nación catalana. Esta identificación no estaba dada de antemano porque había muchos catalanismos. En la Asamblea de Cataluña hay de todo, pero va a ir como, asumiendo en su persona las esencias de Cataluña, hasta el punto de que pudo haber dicho Cataluña soy yo en algún momento. Esto se hizo primero identificando claramente Cataluña con un territorio. Es decir, hay una exaltación del paisaje catalán. El paisaje en cuanto formado por la naturaleza, los montes, los árboles, los ríos, el mar, y el paisaje en cuanto a construcción humana, es decir, todo lo que queda de las tradiciones catalanas. Esa identificación con el territorio a esa identificación con el territorio se va a añadir una política de recuperación de la lengua que supo conducir realmente con mano maestra. Mano maestra para sus intereses, naturalmente, para los intereses de la identificación. Ese territorio se caracteriza por tener una lengua. Es la lengua catalana. Y esa lengua está en peligro. De hecho, todas las estadísticas daban que en Cataluña se hablaba más español que catalán. Todavía, el 50 y pico %. Y, por tanto, había que recuperar la lengua para identificarla con el territorio. Porque la lengua era el espíritu de la nación. Aquí hay, como ustedes ven, una herencia romántica plena. El espíritu de cada nación se manifiesta en su lengua, se expresa en la lengua. De manera que la lucha por la identificación de Cataluña con la lengua va a ser puesta inmediatamente en marcha a través de una legislación en la que encuentra un acuerdo claro con el Partido Socialista. El Partido Socialista
que en un primer momento podría haber defendido una política bilingüe, dada su base en el mundo obrero, inmigrante en buena medida, y pudo haber defendido también. Se discutió, todo esto se discutió mucho en los primeros años 80, pudo haber defendido también una doble lengua, es decir, quien quisiera el español, pues escolarizarse en español, y quien quisiera el catalán en catalán. Sin embargo, optó por la fórmula que le ofrecía Convergencia y Unió, que fue que se expresó en la Ley de Normalización Lingüística de 1983. La Ley de Normalización Lingüística tendía a dar la misma importancia a hacer la lengua oficial, lengua propia, y no establecía, todavía no se había dado con el concepto de lengua vehicular. De tal manera que lo que sí se decía en esa ley del 83 es que todos los alumnos deberían salir, cuando alcanzaran el grado, con capacidad lingüística suficiente, tanto en español como en catalán. Pero no se establecía una fórmula de lengua vehicular. Tampoco se hacía una defensa del bilingüismo, sino que se dejaba bastante a la práctica de los centros escolares, induciendo, claro, o moviendo a que esa práctica fuera cada vez más en catalán. Esta lucha por la lengua es para convertirla realmente en lengua propia, que es como se define, y lengua habitual. Pero, insisto, todavía no vehicular, aunque lo vehicular va a venir relativamente pronto. Al mismo tiempo que la lengua, la Generalitat catalana impulsó una política cultural de nacionalización de la cultura. Esa política de nacionalización tuvo sus instrumentos, sus herramientas, en la multiplicación de institutos, Instituto de Estudios Autonómicos, Instituto de Estudios Catalanes, mucho antes, academias, museos, asociaciones, centros culturales, en los que se consideraba catalán lo que se escribiera y expresara en catalán. De manera que, por ejemplo, si se reunían, como se reunieron, los intelectuales catalanes en un primer encuentro que hubo, si no recuerdo mal, en 1970, esto es antes incluso de la 79 o en 1980, y se debate sobre quién es catalán, qué escritor puede decirse que es catalán, la definición es clara. Es catalán aquel que escribe y se expresa en catalán. Y se podría decir, pero bueno, hay una literatura catalana muy rica por lo demás. Bueno, mañana Goytisolo recibe el premio Cervantes. Goytisolo es catalán y se expresaba en español. Eso no está considerado como literatura catalana desde muy pronto. De manera que hay una actuación cultural muy fuerte en ese sentido. Todo eso para crear una identidad catalana. La nación va creándose a partir de la identidad, o la creación de naciones, creación de una identidad. Una identidad que, bueno, esta abrumadora manía de la búsqueda de identidades no fue exclusivamente catalana. Se pretendían recuperar las señas de identidad que supuestamente estaban perdidas.
Recuerdan lo de las señas de identidad andaluzas, aragonesas, valencianas. Pero en Cataluña se dotó de un fuerte aparato institucional, de manera que hay instituciones que definen qué es la identidad. La identidad que finalmente va a conducir a una reivindicación. Ya ahora no hay ambigüedad, en esto no ha habido. Se ha hablado del puyolismo como un maestro en la ambigüedad, en Pujol, y del puyolismo como una historia de ambigüedades. Hay ambigüedades en la política, pero no hay ambigüedades ningunas en el hecho de la afirmación de Cataluña como nación. De manera que, si veis el proceso, aquí el puyolismo está definido por una reivindicación de territorio, de lengua, de cultura, de identidad y de nación. No de Estado, no de Estado, de momento no de Estado, no sabemos. Es decir, esto era un cuerpo, digamos, cerrado. Con el Estado el puyolismo tiene otra relación. No aspira a formar un Estado, sino que aspira a influir en el Estado español. Pero también le va a definir un rasgo propio, influir en el Estado español por el peso que Cataluña tenga en el juego de los partidos políticos españoles, no por la incorporación a gobiernos al modo que había hecho la Lliga. Pujol jamás, y tuvo ofertas, y la gente de Convergencia ha tenido ofertas, de incorporarse a gobiernos españoles, nunca. Era un principio clave, dada la experiencia que había tenido Cambó. Y los fines de esta construcción, probablemente, que no aparecen todavía de manera explícita, los fines de esta construcción tan cuidadosamente montada de nación, con un objetivo que está por llegar, que sería la formación de un Estado o la reforma del Estado español de tal manera que se le reconociera a Cataluña su propio Estado. Todo eso está rodeado, y no es poco importante, de un nuevo ceremonial en el que el presidente de la Generalitat empieza a ser una figura por encima, es decir, una especie de icono intocable, porque está rodeada de un aura especial, que se repite en ceremoniales. Se repiten ceremoniales ya desde muy pronto, por ejemplo, el traslado de los restos mortales de el que nosotros llamamos Wifredo el Velloso, de Ripoll a San Juan de las Abadesas, fue una ceremonia. Es verdad que el puyolismo no es una teología, pero fue una ceremonia laico-sagrada. De tal manera que se ha dicho con razón que el puyolismo, en esto que tiene de ceremonial, podría ser la secularización de un latente nacional-catolicismo. Es decir, convertir a la nación en algo sagrado y a su representante en un personaje intocable. Bueno, esto es una definición de un sociólogo. Yo creo que no se puede, dentro de toda esta armadura, no se puede minusvalorar el poder de la Iglesia y la presencia de una Iglesia muy catalana
detrás de la movilización por Cataluña como, como una cultura, como una nación independiente. Hay una rama del catalanismo que es una rama que viene del obispo de Vic, donde fue muy fuerte, y no cabe duda que en esta búsqueda del ceremonial, las vigilias en Montserrat, las declaraciones, el gusto por la presencia de obispos o de monjes en ceremonias nacionales, pues afecta también a la médula del pujolismo. Dice Joan Lorés que, y lo dijo muy pronto, lo escribió muy pronto en el año 83, que el discurso de Pujol se fundamenta en una inconfesada teología de Cataluña o en la proyección de esquemas teológicos sobre la realidad de nuestro país. Esa política va a dar como resultado pues una afirmación, se ve reforzada con la crisis de banca catalana de 1984, en la que dos fiscales, Villarejo y Mena, presentaron una querella contra los responsables de la quiebra de banca catalana. Esto, si recuerdo lo de banca catalana, es porque me parece clave, me parece un momento clave para el establecimiento de la hegemonía de esta manera de actuación. Porque banca catalana, rápidamente, Pujol había sido reelegido por segunda vez, y además ahora con mayoría absoluta, y se presentó la querella como una ofensiva de Madrid para destruir lo que se iba conquistando. Se presentó la querella con éxito como una querella contra Cataluña, no contra Pujol, sino contra Cataluña. Pujol y los 40 y tantos responsables o los que fueran. Era una querella contra Cataluña, directamente. Y las manifestaciones en torno a ese momento, la identificación con Pujol, la construcción que faltaba y que empieza ahora de España como el enemigo que nos quiere destruir. Eso es aquí cuando se va cociendo. Dejó sin iniciativa al Partido Socialista. El Partido Socialista, digamos que bebió el amargo cáliz de que el catalanismo, tal como estaba interpretado y gestionado por Pujol, era un enemigo imbatible. Era imbatible, y que si retrocedían en catalanismo se iban a quedar fuera de todo juego. Es decir, que su presencia en los municipios no era una base de poder suficiente como para, a partir de ahí, presentar una alternativa política al catalanismo triunfante. De manera que el terreno quedó bien deslindado entonces. Desde el punto de vista político, los socialistas, a partir de ese momento, fueron más bien una presencia vencida de antemano en lo que se refería a la presidencia, a la Generalitat, a la política, a los medios de comunicación, a la creación de cultura, a las publicaciones, etc. Era un terreno que se había quedado en manos de la política, entendida al modo de Pujol, mientras que ellos pasaron a ser buenos administradores municipales, pero sin capacidad, con poder en los ayuntamientos, pero sin capacidad para una alternativa política. La primera
la que pretende construir Pascual Maragall a partir del Ayuntamiento de Barcelona y de la formación de lo que se llamó la corporación municipal, es decir, un concepto por lo demás extraño, fue inmediatamente laminado por Pujol. Es verdad que el socialismo tiene una presencia también identificada con la transformación de las ciudades, con los Juegos Olímpicos del 92, con el sistema educativo, pero realmente no hay una así como en las elecciones generales el PSC llega siempre en cabeza, dan por sentado que en las elecciones autonómicas las tienen perdidas de antemano o juegan como sí. Y, por tanto, no hay en Cataluña quien defienda posiciones que no sean las del catalanismo pujolista como una alternativa política clara. Eso va a empezar a surgir de lo que se llama la sociedad civil y va a empezar a surgir precisamente por la lucha en torno a la lengua. Es a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional que da la razón a la Ley de Normalización Lingüística del 83, cuando ya esa ley de normalización había quedado superada por los decretos de inmersión que transforman radicalmente la ley. La transforman en el sentido de que establecen una lengua vehicular, que es la catalana, y el español se aprende. El español se aprende en las escuelas, pero ningún conocimiento se vehicula a través de la lengua castellana. Estos son los decretos del 92 que serán sancionados luego con la Ley de Política Lingüística, que va mucho más allá del año, si no me equivoco, 94, 93 o 94. Y es ahí, es en la lengua donde van a surgir foros, plataformas, en los que se empieza a manifestar un sector de la sociedad que se considera, digamos, como ahogado, asfixiado ante las políticas de nacionalización. Será el Foro Babel, en primer lugar, el Foro Babel que se reúne en 1997, en el que ofrecen no solo se trata de una clara, ha habido antes un manifiesto llamado de los 2300, que es del año 81, muy poco después del golpe de Estado de Tejero, en una circunstancia realmente poco propicia para un manifiesto que fue una defensa, un manifiesto en defensa de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes. Contra ese manifiesto se levantaron multitud de réplicas y contra el Foro de Babel se van a volver a levantar multitud de acusaciones, algunas de insultantes, de mal gusto, zafias, contra aquellos que habían defendido claramente el bilingüismo, pero con el bilingüismo defendían también lo que llamaban otra Cataluña, que que insistiera más que en la identidad en la ciudadanía, que insistiera más que en la unidad
una cultura, una lengua, una manera de ser catalán en el pluralismo, que reivindicara el bilingüismo como una riqueza catalana, no como una lengua impuesta, sino como una riqueza catalana, y que en lugar de este Estado de las autonomías proponían una estructura federal del Estado. Estos 4 principios dieron lugar a esas manifestaciones del Foro de Babel en 1997, que, como les digo, pues fueron rápidamente posesos de anticatalanismo. Les dijo en un artículo de La Vanguardia un tipo, por lo demás, moderado y catalanista de toda la vida, Albert Manén, y llamaba a una distinguida filósofa que firmaba también este manifiesto sacerdotisa del españolismo refinado. Bueno, a pesar de estas confrontaciones y de este espacio mínimo entre 2 grandes opciones, a pesar de estas confrontaciones, los acuerdos políticos que toma Convergencia con el gobierno socialista en 1996 y con el gobierno popular en 2000, dejan la situación en una especie de stand-by, ¿no? Aquí, ahí sí que hay un aplazamiento, porque ya están enunciados todos los elementos que, dando un paso más, pueden llegar a una confrontación directa. Están enunciados por el puyolismo, por una parte, pero también están enunciados por otro tipo de organizaciones que surgen algo antes que el Foro de Babel, que es son unas conferencias. Tengo aquí la primera de ellas, que se publica en el año 87, en el que claramente suelen reunir sobre alrededor de 500 personas cuando celebran estas convenciones, que se llama Primera Convención por la Independencia Nacional, bajo el lema Cataluña Estado. El primer manifiesto, el primer que creo yo, que es un manifiesto político realmente, pero formado por este grupo que es en el que hay gente de Esquerra que no están satisfechos con la sumisión de Esquerra Republicana al puyolismo y achacan a Esquerra Republicana que se ha sometido y que ha abandonado su propio programa, pero hay también gente que viene de otros partidos, de otros grupos, que se titula Cataluña Estado. La palabra que le falta al puyolismo es esta, Estado. Pero la palabra Estado se la están repitiendo en estas distintas convenciones por la independencia nacional, este grupo que firma en Barcelona el Cataluña Nuevo Estado Europeo. Aquí habría que tener en cuenta, claro está, la crisis que está sufriendo la Unión Soviética, la rapidez con la que la Unión Soviética se va a desmoronar y se van a formar nuevos estados, pasa con Yugoslavia, es decir, hay posibilidad, hay lo que se ha llamado ventanas de oportunidad, ¿no? Es decir, ha sonado la hora de los nuevos estados en Europa, ¿por qué nosotros no? Y es este grupo, la Convenció per la Independencia Nacional, la que por vez primera dice, ¿por qué no la independencia? Si Cataluña es una nación, independencia. A esto responde el Parlamento catalán, controlado por Convergencia y Unió, con la primera de las resoluciones en las que se aprueba el derecho de autodeterminación.
Esa primera resolución es del año 1989 y la toma el Parlamento de Cataluña con una mayoría aplastante. El derecho de autodeterminación es la manera en que, de momento, todavía eso no va a ir mucho más allá. Es una declaración simplemente de un Parlamento y no va a ser una reivindicación política de un partido que tenga en el programa político la reclamación del derecho a autodeterminación con vistas a la formación de un nuevo Estado europeo. Pero la problemática de la autodeterminación está planteada a partir del año, como digo, 89. Se van a repetir con algunas nuevas... hay otra resolución, de nuevo en el año 98, pero sin efectos políticos. Son meras declaraciones en las que no se quiere olvidar que parte del catalanismo había reivindicado durante la dictadura el derecho de autodeterminación. Así están las cosas cuando el pujolismo empieza a entrar en declive y el socialismo, sin embargo, yo en buena medida pienso que no hay nunca un flujo enorme, un corrimiento de votos de un lado a otro. De hecho, la primera elección en que Maragall y Pujol se enfrentan, Maragall gana algo más en votos que en diputados, gana Pujol, y en la segunda va a pasar al revés, es decir, no es una debacle de ninguno de los dos, es que han sido fuerzas paralelas, aunque con electores diferentes, en los que ha llegado un momento de cansancio en relación con el pujolismo y un momento en el que el Partido Socialista parece traer un programa de renovación catalanista sobre otras bases. Finalmente, los socialistas triunfan, pero no tienen mayoría absoluta. No van a poder establecer su propia política, sino que tienen que acordar con otras fuerzas para llegar a la presidencia de la Generalitat, porque podían haber favorecido o se podría haber producido una alianza nacionalista, Esquerra Republicana con Convergencia, estamos en 2003, que hubiera dejado a Maragall fuera. Probablemente el desgaste del pujolismo fue su alianza última, no necesaria en términos de Partido Popular, con José María Aznar, y el camino hacia el desastre que Aznar emprendió con su obcecada aparición como defensor de la guerra de Irak, y probablemente Pujol pagó parte de esa política, o sea, más que Pujol, Convergencia, mientras que el Partido Socialista se beneficia de esa política y tiene una nueva propuesta, parece una nueva política. El tiempo de Felipe González está pasado, son otras caras, es otra gente. Primero Maragall, que sí ha estado ahí siempre, pero nunca como un dirigente político, ha sido un dirigente municipal, digamos, alcalde de Barcelona. Y en Madrid, ese nuevo grupo que ha surgido después de la crisis del año 2000 en torno a José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que quiero decir es que el panorama estaba muy abierto, las fuerzas estaban muy igualadas.
y lo que se produce es una reversión de alianzas. Es decir, si el juego hasta el 2003 fue puyolismo, españolismo, con todas las comillas que quieran. Es decir, puyolismo Felipe González, puyolismo José María Aznar, Pujol entendiéndose con Maragall, cada uno en su ámbito. En 2003 y 2004 va a haber una reversión de alianzas que van a dar lugar a coaliciones. En Cataluña una coalición, en Madrid en el gobierno de España al apoyo parlamentario de Esquerra Republicana a los socialistas. De Esquerra Republicana a los socialistas. Esquerra Republicana había quedado sin juego entre las dos grandes opciones. Y ahora lo va a encontrar aliándose en Cataluña con el PSC y en Madrid apoyando al gobierno de Zapatero en la segunda votación de su investidura, o en la primera. Eso se expresó en un pacto. El pacto tiene un nombre que ya ha quedado dentro de toda la historia política de este periodo, es el Pacto del Tinel, en el que los socialistas y Esquerra Republicana firman un larguísimo documento de 100 y pico de páginas, en el que básicamente lo que establecen es, después de las fuerzas políticas que suscriben este pacto para un gobierno catalanista y progresista, constatan su voluntad de gobernar para promover la construcción en Cataluña de una sociedad tal, avanzar en la expresión plena de la nación catalana, y para eso el gobierno impulsará de manera inmediata un acuerdo nacional catalán, no nacional, sobre autogobierno y financiación, que incorpore a todas las fuerzas políticas del país y elaborar un nuevo estatuto y adoptar un nuevo sistema de financiación. Y aquí empieza otra historia, y son las 8:30. Mira que me había hecho el propósito de llegar al final y no voy a poder, porque la historia que comienza es complicada, dura, de fuertes enfrentamientos y que, bueno, es un desastre, se la tengo que... En términos muy sintéticos, ¿a qué pretende dar salida el Pacto del Tinel? Pues a lo que se podría llamar un malestar catalán por el encaje de Cataluña en el Estado. Eso lo había expresado Pujol claramente desde el año 80 y tantos, al generalizarse las autonomías. Ese malestar catalán de encaje en el Estado requería una reforma de la Constitución, porque el malestar era que la Constitución no aceptaba la definición de Cataluña como nación y lo que esta definición llevara consigo. La primera política del gobierno socialista fue efectivamente emprender una reforma constitucional. En el discurso de investidura se habló de reformar la Constitución en 4 puntos fundamentales, que eran la línea sucesoria, es decir, no excluir a la mujer, o no dar preferencia al varón. Era
la cuestión de la legislación europea, incluirla en la... Era el Senado, la reforma del Senado para convertirlo en Cámara Territorial y la reforma del título 8 de la Constitución, de manera que se definiera por su nombre a las comunidades autónomas. Esta idea fue desechada rápidamente, o esta ambición reformadora de la Constitución fue desechada rápidamente, y en su lugar, y son, en fin, palabras poco académicas, pero bueno, se pretendió reformar la Constitución por la puerta de atrás. Es decir, dar satisfacción a algo que exigía una reforma constitucional reformando el Estatuto. Y de ahí es esto de yo aprobaré o apoyaré el Estatuto que llegue del Parlamento catalán, y la posición de cabeza que el Partido Socialista toma en la reforma del Estatuto, con Esquerra de aliada. Lo toma el partido y el Estatuto efectivamente se aprueba, el nuevo Estatuto. No es una reforma del Estatuto, es un nuevo Estatuto realmente. Un Estatuto que, si tienen curiosidad y lo leen, es más que una Constitución, sobre todo muchísimo más largo, porque tiene cientos de... Y porque además definía a Cataluña como una nación soberana, como una nación y por tanto como un sujeto de soberanía. Eso pasa por las Cortes necesariamente. Las Cortes, en desgraciada frase de Alfonso Guerra, ¿se acuerda alguien? No es laminan, es peor, es más vulgar, lo cepillan, aplican el cepillo y ya el cepillado hace que quienes iban a votarlo y quienes pedían un nuevo estatuto y un nuevo encaje no sigan la corriente. El estatuto es votado por la minoría, una minoría de catalanes, no alcanza la mayoría, pero el estatuto, a pesar del cepillado, es recusado por el Partido Popular, que presenta un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional. A partir de ahí, la historia de Cataluña es otra. Es otra, porque a partir de ahí la cuestión, ahí ya sí se ha dividido. Ahí sí se ha dividido ya la sociedad. La cuestión ya no es tratar con el Estado español, ya no solo no formamos parte de la misma nación, no formamos parte del mismo Estado, este es un Estado que nos somete, este es un Estado que nos expolia, este es un Estado que nos roba, etc. Eso que antes era el discurso de una minoría se convierte rápidamente, a través de toda esa red, de instituciones que el pujolismo había puesto en marcha, se convierte en el discurso dominante. Y ese discurso dominante llega al Parlamento en las elecciones en las que la fórmula tripartita queda totalmente laminada. El Partido Socialista es, no diré, en fin, destruido, pero el Partido Socialista empieza a fragmentarse, se escinde. Las elecciones europeas del año pasado tienen un resultado catastrófico y no tienen política, realmente se quedan sin política, porque su política era el nuevo estatuto. Entonces la hegemonía vuelve a pasar otra vez a, ya no se puede llamar un pujolismo, porque no lo es, pero vuelve a pasar a un catalanismo que no busca una fórmula en el Estado, sino que busca la independencia. Y a eso se han encaminado todas las resoluciones que toman los dos nuevos parlamentos elegidos después de la derrota del tripartito, o de la caída del tripartito y de la derrota de los socialistas
para ser más exactos, los dos parlamentos han seguido el mismo camino, apoyados en unas redes de instituciones que se han convertido en movilizadores de la opinión. Y en esas estamos. Esta historia no puede acabar de otra manera porque no ha terminado. O sea, los últimos 5 minutos, los 10 últimos minutos no son historia, son política. Son política porque es política lo que está pasando ahora, no es historia, no es pasado, está ocurriendo, lo estamos viendo. Y entonces no puede acabar de otra manera. Yo lo siento mucho, pero aquí se acaban las 4 conferencias que les tenía a ustedes preparadas. ¿Vale? Bueno, muchas gracias.